Señoras y señores, prepárense para lo que viene. Hoy recibimos a una verdadera reina, una mujer con un talento que no se compra, una trayectoria impecable que todo el mundo respeta y una personalidad tan dura que no cualquiera le frena. 10 hombres, 10 mundos diferentes completamente uno del otro. Se la van a jugar por completo para intentar conquistar el corazón más exigente de los medios. A continuación, la soltera más codiciada, la miel más dulce de América. Con ustedes, Honey Estrella. ¡Un aplauso! ¿Cómo lo llamo? De aquí porque me dijeron que este era mi punto. No, claro, es el punto. Pero, ¿cuál punto? No. ¡Güey, cuidado! ¡Es una equivocación! Honey, cuéntame, ¿y ese flow que tú tienes el día de hoy? Esto, Adolfo, realmente es porque tú sabes que uno es multitask. Ok. Y hoy tocaba de que futura, algo como del futuro. Entonces yo fui Me media gusta. Avenger, fui así. Ey, sí, Avenger. Tú puedes, Sí. puedes ser hija de Thanos. Ah, genial. ¿Estás ready para lo que viene el día de hoy? Tengo unos tigres, mira. No estoy ready, no, para nada. Dios mío, qué vergüenza. Te involucramos familiarmente a venir para acá. Sí, sí, realmente. Pero no, gracias por estar aquí. Entonces, nada, vamos a empezar con esto. Bueno, señores, ya no teletransportamos aquí en el mueble. Estamos aquí con Lina Vanessa. También la conocemos como Nicole por aquí porque este es un ambiente familiar. Estamos con Marian Lora por aquí, José Arias por allá atrás. Y ahí viene un invitado especial más tarde. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién será? Ay, tú no te esperas esto, Honey. ¿Quién será? Estoy un poco asustada. Con que no sea mi bisabuela, porque tal vez no aguante llegar aquí, que tiene 105 años. Con nosotros, por favor, el primer enamorado, el hueso. amor. ¿Y con qué fue que llegó ahí? Un guineo para la potencia. Gracias. Mi amor, pero una pregunta. Si tú me traes ese guineo, ¿por qué tú me traes con esa cácara incluida? Fue que me comí uno y el camino tenía hambre. Es verdad, así que tú estás. Te voy a llevar uno diario, ¿oíste? Diablo, loco, pero se la pusiste podrida y abierta. No, pero que fue que me dio hambre. Ella tiene que comprender eso. Tú Claro. no eres hambrienta, ¿verdad? El hombre que me alimenta me gusta. Voy ganando. Dime, ¿a qué tú te dedicas? Ay, pero no brazos tiene ese niño. Freelancer en la casa. Freelancer en la casa. Eso es chipeo. No, ey. Ay, discúlpame. No, nada de eso. Honey, ¿qué tú opinas de los tigres que tienen tatuajes en los cuellos? Los tatuajes en sentido general me gustan. ¿En los cuellos es válido? Me gustan donde sea. Me parecen súper sexy, me parecen súper arriesgados, me parecen hombres súper seguros de sí mismos. Eso. ¿Y el que él tiene en particular te da morbo? ¿Te gusta? ¿Qué es eso? Una paloma. Una rosa, me encantan las Y en el medio que tú tienes, Te puedo acercar para que ella vea mejor. Se me olvidó el tipo de tatuaje, o sea, de la forma. Se me olvidó. no, porque eso parece una mata de... Una mata de que no. Es una forma de tatuaje. Eso es cannabis, bro. No. Cuidado, tú eres de ahí. ¿Cuál es tu mayor vicio? Si me meto contigo ahora, voy a tratar de controlarlo. ¿Y cuál será ese vicio? Las chicas. ¿Cómo? Ah, no, ya te Oye, quemaste. Connie, No, yo no me quemé, yo estoy siendo Aunque- 100% sincero con ella. Hay que ver, hay mujeres que le gustan los hombres mujeriegos, Honey, ¿tú eres de eso? Porque está bien que es lo normal es que le gusten las mujeres. Claro. Cuántas veces ha sido que me dijera otra cosa. Está siendo honesto. Claro, tengo que decir la verdad. ¿Cuál es tu mayor virtud? Soy sincero, creo que soy capaz. Sí, capaz, mi amor. Ponlo en tu biografía de Tinder. ¿Y ese corte de cabello, tú te lo das porque te gusta o por qué? Sí, me gusta, es fácil, nada más tengo que ir a la peluquería. ¿Y tu cuenta de banco cómo está? Ah, eso no se puede decir ahora. Eso es algo privado, mi rey. Ah, eso es como el voto de que es privado. Claro, ¿qué dime tú? ¿O tú te enamoras de la cuenta de banco? No, pero quiero saber quién me invita la primera vez que salgamos. Ah, no, eso no importa. Tú eres una chica sencilla, tú puedes comer lo que sea, ¿verdad? Yo puedo ser sencilla, pero yo me puedo comer el guineo hoy, pero mañana no. No, porque el guineo es algo que tú te tienes que comer diario por la potencia y la cosa. Potasio. Es lo mismo. Si ella va con su hermana y anda con su hermana y tú la invitas a cenar y su hermana está... Hacemos un serrucho entre todos. Ay, pero ya quedé muerta. Ah, Bueno, la cara de Honey ya me dice algo. no. Tú no puedes llevar a la primera cita a tu hermana, Honey. Claro, y si tú eres un Ah, pues, o sea, tú vas a salir con una gente que tú no tengas confianza con él por el teléfono. Es que tú dijiste que tú eres capaz de lo que sea. No, pero es que no, en sentido bueno, heavy. No son vainas raras, ¿verdad? Gracias por los guineos, lo voy a guardar por aquí. Tu cácara, llévatela. Está bien, me la voy a llevar. ¿Cuál es tu nombre, bro? Malauri. ¡Malauri! Había que empezar por el nombre. ¡Ey! Tú baila, tira unos pasos ahí a ver. No, bachata. Bachata. Tú bailas bachata, Honey. Malauri, ¿dónde tú me llevarías a bailar? Al corito bachatero se da durísimo, ahí en la avenida España. Duramos como tres ¿En horas. qué carro bailando. vamos ahí? ¿En el tuyo o en el En mío? el mío. Entonces, Honey, ¿qué tú opinas de Malauri? Malauri, lo más malo que hay. Malauri creo que fue un hombre honesto,
vino con algo en la mano. Nunca se llega con las manos vacías a la casa de una mujer. O sea que por eso él tiene un par de puntos. Oye, conmigo. le gustó los guineos, vale. Entonces, Honey, ¿qué te opinas de Malauri? ¿Pasa o no pasa a la siguiente ronda? No, ay, déjalo por ahí, déjalo por ahí. Pasó, entonces. Sí, como los buñuelos en su almíbar. Vamos a ponerlo por ahí. Hola, ¿cómo estás? Mejor ahora que te veo. Qué bueno. Veo como que esa pela está en boga. Una pregunta, Honey, ¿cómo te suelen gustar a ti las peladas de los tigres? Porque a este me le criticaste la pelada y al otro también. No es que la critico. Lo que pasa es que me sorprende como que ellos tomen esa decisión. De pelarse. De pelarse de esa manera, no por nada. Es como con un estilo como si ellos fueran cantantes urbanos. ¿Te recuerda a Daddy Yankee? No fue porque yo quise, fue que el barbero yo le debí un fiado y tú sabes, me dejó a mitad. Se nota, mi amor. Tú siempre te viste así como medio de lino, colores neutrales. Realmente, y más si vine a verte a ti. Oye, un Peaky Blinder. Él es como Poppy porque tiene los zapatos como... Sucio. Tan sucios los tenis míos, ¿qué fue? Así que viene. Mi amor, que tú lo ofreces a ella en la primera cita. Todo depende de lo que ella quiera. No. Queremos saber tus ofrecimientos. ¿Cómo tú eres, bro, cuando tú estás enamorado de la chica entregada? Loco, en verdad, yo doy el 100%. Hasta mi sueldo entero lo doy yo. ¿El sueldo entero? Oye, hasta mi vida Nos doy yo. encantan los que venden naranja y no dan las chinas. ¿Y cuánto tú ganas que tú le vas a dar su sueldo entero? Tú eso no te lo puedo decir. Ya tú sabes. Pero sin embargo, Jori me gusta desde que estaba con Jochi. El hueso. Desde que estaba gordita y todo, bonita, sabrosa. Lo que pasa es que yo estaba pequeño porque mi papá trabajaba con ellos. Y yo le decía, papi. ¿Es verdad? Sí. Y yo decía, papi, pero esa mujer sí es bella, ¿no? Pero tú estás muy chiquito. Yo, cuando crezca va a ser mía. Ya, che, que has hablado, hermano. Dime qué es lo que menos tú soportas en una pareja. La falta de respeto. Tú eres respetuosa, Honey. Sí, 100%. El tamaño importa, Honey. ¿Tú que eres como artica? Yo mido al hombre de la cabeza hacia arriba. Ok, la inteligencia. Sí, para mí es muy importante eso. ¿Lees? ¿Te gusta la lectura? Cuéntame. No, claro, me encanta. Ella te va a preguntar del libro ahora. Yo no le voy a poner en eso aprieto. ¿Y en qué tú trabajas? Yo soy dueño de una empresa, estoy montando una agencia también, ¿De qué? De la agencia de modelaje y vaina. publicitaria. Pudiera colocarnos a nosotros ahí, cualquiera de los... Vale marca bacana ahí que No, patrocine. a ella principalmente y de gratis. De gratis, ¿no? Tiene que pagarle. Pero ¿quién no quisiera tener esa sonrisa en cualquier lado? Se le paga lo que sea. Ay, qué lindo. Pero ¿qué es lo que más te llama la atención de Honey Estrella? Todo. Me gusta su educación, su forma de hablar, su forma de vestir. Bro, déjame verte los ojos, bro, por favor. Lo que pasa es que el brillo de la sonrisa de ella no me deja ver bien, por eso yo tengo los lentes puestos. Mi amor, pero tú eres poético. Sí, es un hombre inteligente. No, él tiene ChatGPT Pro. Si yo no tiene mi calibre. Si un día sí yo me levanto como estresada, porque tú sabes que las mujeres somos hormonales, somos como una montaña rusa de emociones. ¿Cuál sería tu comportamiento hacia mi persona si yo no soy la misma persona ese día? Si me levanto un lunes como atravesada. No, yo para eso primero tengo que saber qué es lo que te gusta, para saber cómo me voy a manejar contigo. Si te gusta que te lleve el desayuno, yo te lo voy a llevar. Y si lo que te gusta es el dinero, te dejo tu dinero en la mesa. En la mesa no, porque Ay, yo eso se quiero ve un poquito más. ya como toma. Polito Cuero, deja tu mesa. No, pero yo soy un hombre que trabaja. Yo me levanto, tengo que dejar. Eso es una transferencia y ya no joda mucho. ¿Qué te opinas del Peaky Blinder aquí? ¿Pasa o no pasa? Me gustó su ropa, o sea, me gustó el color de su ropa y se ve una persona decente también. Y me gustó que tiene su empresa. Es emprendedor. Claro. Bueno, entonces, ¿pasa para la siguiente ronda o no? Sí pasa. ¡Eso! ¡Que venga el próximo! Bebé, qué hermosa, ¿dónde que está el tape? ¿A ti te gusta Baby Yoda? Sí, a mí me gusta esta yoga. Mira, yo traje hasta ese muñequito porque yo sé que tú y yo vamos a hacer función. Pon el de ahí. Va, ¿qué? Claro, ay, galáctico, galáctico. Ese rol es para ella. Yo soy fanática de Baby Yoda, me encanta. Y yo tuyo. Ay, qué- La vida está así, tú sabes, yo estoy como los cocodrilos. Rau, rau. Moy, ¿cuál es tu nombre? Tío Obi, yo soy el tío de todas las chicas, chicos. ¿Es verdad? Sí, yo soy el único Mi tío tío, que te tiene amo. sobrino. Gracias, mi sobrino. ¿A los cuántos días tú me llevarías donde tu mamá? Donde mi mamá estoy mismo, y eso no es nada para que la doña te vaya conociendo. Pero tú no haces eso con una mujer hoy, otra mañana, otra No, pasado. no, yo no soy tan versátil así. ¿Qué cualidades debe tener una mujer para tú llevarla a tu casa? No sé de gallo porque mi madre es cristiana, tú sabes, y no le gusta. ¿Tu mamá es cristiana? Sí, mi mamá es pastora. ¿Y fue ella la que te crió? Sí, pero tú sabes cómo no. ¿Me entiendes? ¿Y a qué lugar tú me llevarías una primera cita? A la primera cita, bueno, te llevaría a la Avenida España para que conozca. ¿Me gusta ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene la Avenida España? No, porque oye el sistema, mírame. No tengo para llevarla, ¿me entiendes? De que yo sí soy un clásico
y después le das dedicar la tarjeta. No, lo que yo te puedo brindar, un coquito, unos manguitos. Un pescadito Boca Chica. No, el bolsillo, pa. Y a Boca Chica, ¿tú me llevarías? Creo que hay demasiada gente ahí, más, oye. Pero podemos ir un día de semana. Pero tú andas con un monumento. Ojalá tú que te vean con ese cromo. Tú me fueras a buscar, a veces, mira, yo salgo del trabajo con mucha hambre. ¿Tú me fueras a buscar mi trabajo? Claro, eso no es nada, donde los chinos de una vez doblando, bebé. Honey, ¿tú comes ese tipo de comida así, pica pollo y vaina? Oh, mi hermano. Sí, claro, me encanta el picapollo totalmente. Pero tú aceptarías una cita con un tigre que te lleva allá o tú... Sí, yo lo acepto, totalmente, totalmente. Pero explícame ese gorro, ¿qué es eso? De ra. Wow, la vi tan hermosa y digo, déjame ponerme algo que me combine para ver un poco exótico. Eso te funciona para ligar, entonces. Sí, porque a mí me gustan los animales, ¿me entiendes? Y yo, más tú y yo vamos a andarte en la serie, mamá. Yo me convertiría como en tu osita. Más o menos. ¡Qué bárbaro soy! ¿Con qué animal tú te identificas? Yo soy como los monos. Yo paro, ¿me entiendes? Gaviándome. A veces los monos no sueltan una rama hasta que no agarren otra. ¿Tú eres así? No, que hay que ser fly de todo. No, yo te estoy diciendo que si tú no sueltas una relación antes de tener otra segura. Exactamente. ¿Tú te consideras fogoso y vaina? ¿O tú eres chilling y vaina? No, yo no. Tú no ves que yo ni en las redes ni con nadie, ni que con una chica, nada de eso. ¿Tú no te quemas con mujeres en las redes? Nada. ¿Y en qué tú trabajas? Yo soy realengo, bebé. Yo soy joseador, bolseador, ¿Tú eres boxeador? yo soy de todo, bebé. Yo soy de todo un poco. Pero tú peleas pelea callejera, ¿tú haces algo así? Yo sé bolsear. ¡Bolsía! Eso es nuevo. No, boxeo, no... No, porque tú sabes que el dominicano habla tirado. O como te lo digo, boxeo. ¿Y tú la vas a subir a ella a tus redes? ¿Eh? ¿Tú la subirías a ella a tus redes? Todos los días. ¿Qué tú pondrías en ese copy? Bueno, la chica más bella que ha tenido, sus punticos, ¿me entiendes? Esas cositas. Entonces, yo quisiera, mami, tener en verde un caballo y llevarte a caballito, no sé, quiero brindarte tantas cosas. Pero Wow. si, por ejemplo, no tuviéramos el caballo y fuera tú el que me tuviera que llevar En caballito. el 11, bebé, dime tú. Pero tú crees que tú puedes conmigo. Súbete, honey. Ay, mi madre, Honey, cuidado. Honey, vámonos de aquí, honey. Vámonos de aquí, honey. Esta historia continuará. Entonces, Honey, bueno, yo veo que Honey se ha reído muchísimo contigo. Para Honey, es muy importante que el chico te haga reír. Sí, claro, muy importante. El tío Obi, ¿pasa o no pasa? Sí, pasa. ¡Eso! Gracias, bebé, te lo por él. El Dios Baby Yoda se lo va a dejar. Toma este reloj, bebé, coge todo. Honey, ¿qué tan parecidos los participantes, los chicos? Muy bien, me encanta que el dominicano sea tan variopinto, tan divertido, de alguna manera como tan chistoso. Eso es bueno, eso es lo que tiene el dominicano que no tiene ninguna otra raza. Ay, yo quedé bota. Oh. Es lo que te traje, baby. Mira, mi amor, qué lindo. Eso. ¿Eso es lo que ponen en el baño? Güey, ese pelo de ella es como algo como tropical. ¿Te gusta su flow? Oh, me encanta ese outfit. Wow. Bro, ¿cuál es tu nombre? Frandi. Frandi. Y soy del campo, donde se come rulo. ¿De dónde tú eres? De Miches. Ah, de Miches. Me gusta Miches. ¿Te gusta el campo? Sí, me encanta. No es lo mismo que te arretreo aquí en la ciudad. No, para nada. ¿Tú tienes casa allá y de todo? Claro, bro. Es una vida tropical allá. ¿Pero de familiar o tuya propia? Mía propia. Mira, tú tienes tu cuarto entonces. No, yo no soy millonario. Dos cosas, More, ¿qué vida tú me ofrecerías en Miches, por ejemplo? Si yo voy a abandonar todo, venía a trabajar tal vez 2 veces a la semana aquí al país, oye, República Dominicana y todo el país. En República Dominicana no, en todo el país. Vamos a hablar claro. Voy a venir a la capital 2 veces por semana. ¿Qué vida yo tendría en Miches? Mira, en Miches hay paz, tranquilidad. Siempre ande hay paz, es lo mejor. Pero tú me vas a poner a sembrar mata, tú me vas a poner a ordeñar vaca. ¿Qué yo voy a hacer allá? ¿Te gusta? Es que yo quiero, si voy a ¿Tú vivir quieres en el vivir esa campo, experiencia, como tener esa expectativa? yo sí quiero, claro. Claro, de campo, porque, bueno, yo te llevaría, me gustaría que siempre maíz conmigo, que ordeñemos vaca, vayamos para el campo. O sea, tú tienes tus caballos y cosas así allá. Claro, ya yo la voy a poner que se suba en su silla y nos vamos a ir de pesca también. Ah, me gusta eso. ¿Te gusta la pesca? Sí. ¿Tú crees que tú vas a aguantar esa vida así? O por una semana, un fin de semana. Tú me hablaste que eres fitness. Sí, soy fitness. He competido. ¿En qué? Cuéntame. Pisique. ¿Vi quién? Pisique. ¿Por qué tú te tocas la camisa porque estás loco por quitártela? Deja ver.
Pero mira, ¿por qué tú no me miras? ¿Tú estás nervioso? No, espérate. Tienes que mirarme, baby, porque no con ellos, conmigo. Es celoso. Yo creo que a Joni le pueden gustar esa actitud. Déjame de celos. reclamarle al jurado. ¿Por qué tú? No, manes, para que tú lo que tú ¿Por te vas a qué comer. tú, casi Mario Bro, que estás ahí con tu... Le falta el bigote. ¿Por qué tú te quedas calladito ahí y no me ayudas? No puede con eso, a mí me gustan así, ¿Y quién te dijo a ti que yo no puedo con eso? ¿Cómo tú diferencias ese cuerpo, baby? Mira. No, la baby Mira es qué esta. escena, mira qué escena, mira. Tengo que tocarlo para saber, pero que tú... No, tocarlo no. Deja que lo toque para que él le diga a Joni. Está bien, ven a tocarlo, ven. Te le dio, eso es lo que quería José. Déjame hacer como que si no. ¿Y qué? No estás ready. Hay una cosa ahí. Ya eres gay. Entonces, Joni, para ti, ¿cuál es tu nombre, bro? Escúchame. Frandy. Joni, ¿para ti Frandy pasa o no pasa? Mana, tan ready a dominar. Sí, pero realmente yo no sé si estoy segura de irme para Miches, así que solo por eso lo voy a descartar, no por él. Ok. No, pues sí, un placer, en verdad. ¿Me va a saludar como usted? Claro. Muy amable. Oye, te perdiste de eso. Ande, Ay, diablo. se perdió. ¿De qué se perdió? Pues ven, pues mándame el Instagram y ya vamos a hablar tú y yo. No, se perdió de eso. No se perdió de nada porque estoy yo. Diablos, señorita. Y bueno, pues que venga el próximo, por favor. ¡Un aplauso! Ey, pero ese tigre está como bonito, en verdad. Como que parece de estos tigres que detonan pila de mujeres. Mi nombre es Elvin, pero me puedes llamar mío. Y se mordió los labios, el hueso. Yo quiero hacerle una pregunta, Jon. ¿Cómo es que ella puede con tanto? ¿Cómo así? ¿Con tanto qué? Con tanta belleza arriba. Ay, qué bello. Bro, ¿y esa carterita, bro? ¿Qué es lo que es? No, esa carterita, aquí el regalo de Honey. ¿Hay un regalo? Un bombón para un bombón. Gracias, Elvin. Joni, ¿tú comes eso, ¿verdad? ¿Tú comes dulce? Claro. $10 de bitcoins. Porque quiero que nuestro amor crezca con el tiempo como el bitcoin. Espérate, Bitcoin. No es cuarto, quédate tigre en Bitcoin. Sí, porque yo quiero que nuestra relación sea próspera y con el tiempo se multiplique como el bitcoin. No, pero yo creo que es el hombre de Joni ya. Joni, ¿qué te opinas de esta vaina? ¿Es primera vez que te regalan un Bitcoin? Mira, sí, primera vez, de verdad. O sea, eso ha sido algo nunca antes visto. Nadie ha hecho eso. Espérate, déjame esa vaina. ¿Y en qué tú trabajas? ¿Tú trabajas en este de los Bitcoin? Eso tú lo escaneas con tu billetera digital y te dan $10. Ah, no, yo no estoy en eso. ¿Tu estilismo te lo hace tú mismo o alguien más? Fui yo mismo, junto con una gente de por RD, de la zona oriental, muy duro. ¡Ay, él tiene su promo ya! No, porque es que hay que mencionarlo, me ayudan con el flow heavy. Ah, pero tú eres influencer. No. Vamos a mandarle un saludo a la gente de... No, claro. Que le mande la ropa a Adolfo ahora. Se le van a mandar, pero señores, eso está chévere. Y a Honey. Mira, y una cosa, amor, ¿ese Cartier es real o es falso? Real, mi vida. 10K. ¿Cómo tú te lo compraste? No, normal, con mi cuarto. ¿Tú fuiste a la tienda? ¿Sacaste tu billetera? ¿Con tu negocio de Bitcoin o cómo? Con mi negocio de Bitcoin. ¿Te lo compraste a plazo o de una? No, de una, bebé. ¿Pero en dónde lo compraste? ¿Fuiste a Blue Mall o a Estados Unidos? No, mi joyero. Yo tengo un joyero ahí. Cuidado si me llega el español otra vez. No. Tenemos una tercera payola. Yo quiero hacer una pregunta, Honey. Dime, mi amor. ¿Cuánto tú pesas, corazón? What? Te voy a decir cuánto pesaba en diciembre y cuánto estoy pesando ahora. En diciembre pesaba como 174, ahora estoy pesando como 153. Yo me alegro que ella no le tocó los cuadritos al pana porque yo soy celoso. O sea que tú vas al gimnasio diariamente. No diariamente, 4 veces a la semana. Ah, pero porque está bien. en verdad yo no quiero parecer security, pero quiero mantener la caja. Que sepa que tú entrenas, ¿verdad? El otro tiempo tú lo dedicas al Bitcoin. ¿Qué cosas tú haces por ti? O sea, el gimnasio es algo que uno hace para sí mismo. Tú vas 4 veces a la semana, tú vas a tu barbero. ¿Qué otra cosa tú haces por ti que no tiene que ver que con el negocio, sino por ayudarte como persona? Estudio. ¿Qué cosa? Estoy estudiando ahora Nómina y TCS. Nómiti, o sea, nómina y vaina. Nómina y TCS. Eso es para negocios, los pagos de los negocios, sí. Joni, ¿qué te opinas de nuestro invitado aquí, el bitcoinero? ¿Cuál es tu nombre? Elvin. Elvis. ¿Elvis qué? Elvin Guzmán, pero ella me puede decir mí. ¿De dónde fue? Yo quiero saber. ¿El qué? ¿De dónde tú sacaste esa sonrisa tan bella? Coño, yo vi eso en TikTok. Mira, Elvin, me gustó tu vestuario, me gustó Gracias, tu ropa. corazón. Se nota que eres una persona que te preocupas por ti. Me gustó también que no tuviera las uñas pintadas como de ese transparente que se ponen los varones. Perdón, a mí no me gusta. Es que yo soy un hombre de verdad. Los varones que van a hacerse su manicure se lo pueden hacer, pero ese transparente no El está. brillo no te gusta. Yo me daba brillo, en verdad, pero yo solté eso en banda por eso, porque me sentía a veces como muy fresita. Te descubrimos. Entonces, Honey, ¿Elvin pasa o no pasa para la siguiente ronda? Sí, Elvin pasa. ¡Eso! ¡Un aplauso!
quiero un amigo así. No son vainas raras. Entonces, Honey, ahora viene el próximo invitado. Yo creo que el próximo invitado te puede recordar a los jueves, porque es un TBT. Pero un TBT. Y lo más importante es que como te gustan de fuera de la ciudad, te lo trajimos directamente desde Santiago. Como a ti te gusta reírte mucho. Coño, pero ¡mierda! Ganó este. Mira, y mira, el primero más alto que ella. Ay, pero ya está sin voz. Quedó sin palabras. Es que yo lo quiero mucho porque Te alegramos el día. sí. Más de lo que estaba, pues yo creo que estaba feliz con nosotros. Estaba contenta, ahora estoy feliz. Bueno, para el que no sabe, preséntate, bro, para el que no te conozca. Yo creo que todo el mundo te conoce. Claro, mi nombre es Pío, soy comediante, influencer y a esta hora debería estar grabando un video con Honey. Entonces, como la fui a buscar y no estaba ready, ¿dónde está con don Adolfo? Le caí aquí también, para ver por qué era que ella no estaba grabando conmigo y veo que me está pegando cuernos. Lo importante es que con Adolfo, que es un influencer mucho más duro que yo, que eso es lo bueno. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ojalá yo pueda dar la mitad de risa que tú das. No, yo quiero dar la mitad y entero, o sea, yo quiero dar todo lo que se pueda dar, tranquilo. Mira, cada vez que yo voy a Santiago, nuestra bisabuela tiene 105 años. Y cada vez que yo llego me dice, ¿y el flaco cómo está? ¿Y el flaco dónde está? ¿Y el flaco? Lo que pasa es que un muerto reconoce a otro muerto. La doña desde que me ve dice, pronto vamos a estar juntos tú y yo. Le iba a recomendar una serie de Netflix el otro día. Dije, no le puedo poner nada que tenga más de una temporada porque ahorita no la termina. ¿Tú crees que las mujeres somos complicadas? Sí, la verdad sí, son complicadas. ¿Por qué? Un día se levantan de una manera, otro día son como la batería, son bipolares. Pero realmente para eso que estamos nosotros no es para entenderla, es simplemente para comprenderla y darle a la madre. Ay, me gustó esa parte de darle a la madre. Tú bolseas también, digo, tú boxeas también. Las dos cosas, yo soy concesionario de vehículos, así que si tú quieres Volkswagen, yo te doy pila de Volkswagen. Mi momento ha llegado. Pío, tú que eres una gente que hace reír tanto, ¿hay alguien realmente que te haga reír en la vida? ¿O tú vas por la vida disfrutando sin juzgar que alguien realmente tenga humor genuino para hacerlo? Yo soy medio complicado para reírme, de verdad. Hoy, ahorita yo le estaba hablando y lo hice como reír. Yo me sentí como tan bien por dentro. Yo dije, diablo, pero yo tengo... Es verdad, y yo estaba fingiendo, era. Yo me llevo una vez a una cita a Don Pincho y vimos la ilusión de la gente de querernos ver juntos. Sí, porque es como la bella y la bestia. ¿Y por qué no están juntos? Que no fue el momento adecuado. Estamos aquí, este es otro momento. No, pero hay mucha gente que está concursando y está compitiendo, los muchachos. Yo soy como una mezcla de todo. Tú lo vas a chancear a los tigres que vienen y los que fueron. Sí, vi estafadores de criptomonedas, vi fisiculturista, o sea, hay de todo. Vi minions, pitufo, de todo. Entonces yo estoy como una combinación de todo, amores, ¿tú sabes? ¿Qué tú nunca harías por amor? Que yo nunca haría, ser fiel. Ser fiel, porque imagínate, tú no puedes comer arroz blanco todos los días, un día hay que comer un chin de moro. Pero tranquilo, que si lo vamos a hacer, yo te incluyo ese día en el plato. ¿Es verdad? Y te dejo elegir también el restaurante. ¿Cuál es mi pasta favorita? Yo no sé, pero Yo te la dije ayer. Sí, pero yo te voy a dar linguini por el ravioli. Yo no sé si es esa, pero yo te doy linguini por el ravioli. Honey, entonces, por ejemplo, ya yo veo, o sea, yo ni te voy a preguntar si paso o no paso, me imagino. No, espérate. ¿Qué te sacó? Primero, ¿qué tendría que pasar para que ustedes puedan estar juntos? Que ella se tome algo de lo que yo le doy, porque yo siempre trato de drogarla, ella nunca quiere. Entonces pasó, Honey, Pío pasó. Claro, Pío siempre pasa. Estoy aquí ya esperando que esto se acabe para irnos a grabar. Que venga, por favor, el próximo. ¿Qué? Oye, tigre bien. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, me llamo Ángel. Hola, Ángel. Un gusto. Igual. Ay, pero hay una conexión. En realidad yo no vine a hacer contenido, yo vine a enamorar. Y el hueso. ¿A qué te dedicas? Soy ingeniero en ciberseguridad y masajista tántrico. Lo que está buenísimo. ¿En serio tienes masajista tántrico? Actualmente estoy haciendo un curso de aduana ¿De aduana? ¿Por qué? porque quiero importar y exportar cosas. Quiero poner un courier. O sea, que tú quieres tener un courier, eres masajista tántrico. Ingeniero en ciberseguridad. Yo dejaría que tú fueras ingeniero en ciberseguridad, pero no que fuera masajista tántrico si tú eres novio mío. Es contigo el masaje todo. Ah, ok. O sea, tú no ofreces esos servicios. A ti no. Tengo un amigo como tú, igualito, y te lo ofrece hasta más rico. No, es preguntándome, niño. Mira, te puedo hacer una pregunta, una sola. ¿Cómo tú manejas la fama? Tratando de tener los pies sobre la tierra y dándome cuenta de que eso es sumamente pasajero y que esa no es la vida. Te lo digo porque tengo 12 años viéndote, 12 años atrás de ti. Ay, Dios mío. Señores, podríamos probar. Yo te voy a pasar mi mano y yo quiero saber si es verdad que tú sabes de
Masaje tántrico. Lo primero del masaje tántrico no es en la mano, es cuerpo a cuerpo. ¡Tengo miedo! ¿Qué tú le ofreces a ella? ¿Qué tú piensas que yo necesito? Una relación estable y honestamente que te dé tu espacio, aún él estando. Siento que él me estudió un poco. Te dije, yo no vine a hacer contenido. ¿Y cuántos años tú tienes? 31. Ay, mana, eso está para... ¿Y cuándo fue tu última relación estable? Hace 7 meses aproximadamente. ¿Y por qué terminaste? Porque dejó de ser estable. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿Por qué ahora te dedicarías más a Honey y no a tu trabajo? Porque cometí un error y no lo quiero volver a repetir. ¿Cuál es ese error? Dedicarle tanto tiempo a lo mío. Ay, yo quiero hasta llorar con Henry no habla. ¿A ti te gustan los libros? Los libros, claro. El hombre que vendió su Ferrari. Sí, claro. Es bueno ese, Joni. El tigre que te diga que leyó ese libro te la sube. Es bien, sobre todo para un ser humano que quiera emprender un negocio y saber que las riquezas no son lo más importante. ¿Y tú qué dijiste sobre los pies sobre la tierra y eso? Sí, a mí me gusta mucho La Sociedad del Cansancio, porque habla precisamente de eso, de cómo uno, si no se siente productivo día por día, mira por ejemplo el estrés que tiene ese niño de las cámaras, él siente que si él no cumple con un tiempo estándar, él no está siendo productivo. Y seguro ni siquiera se da el espacio para mirar al techo y tal vez se siente culpable cuando descansa un poco. Y es el más charlatán, pero está bueno el ejemplo. Joni, ya díganos qué es lo que es con él, ciberseguridad. Ángel, ¿qué tanto tú protegerías mis redes ahora con toda la situación que están pasando, que están tumbando todas las cuentas? Mira, honestamente, yo no te puedo asegurar esa información, porque siento que estoy violentando tu privacidad. Pero sí te puedo decir que te enseño los métodos correctos y puedo ayudarte a manejarlo. Pero sí va a haber vulnerabilidad. O sea, que tú no revisas WhatsApp, celular y vaina así. No, en lo absoluto. Y el desgraciado mantiene el mismo tono bajito. Eso conecta, en verdad, con las mujeres. Cuando tú le digas bajito, las mujeres te prestan más atención. Yo creo que esa es la que él vino a aplicar para acá. Lo que pasa es que yo le quiero hablar al oído, pero estamos muy lejos, lamentablemente. Morel pasa. ¡Ay! ¡El Ángel! ¡Ay, un ¡El hueso! Ey, pero tiene un flow como DJ Luyan. Pero él vino con el mismo corte. More. ¡Ey! ¡Wow! ¿Y eso, Joni? ¿Por qué hiciste eso? Porque él parece como un gomochito. ¿Tiene la mano suave? Honey, ve a ver, ¿tiene la mano suave? Sí, la tiene suave. Bro, ¿cómo te llamas? Preséntate. Polo. Polo, wow, qué heavy el nombre. ¿Y a qué te dedicas, Polo? Yo tengo 3 negocios. Tengo un almacén de ropa por mayor. Tengo una tienda de vapor y préstamo. Vapor y préstamo. Excelente, excelente. Polo, por ejemplo, si tú y yo iniciamos una relación y yo te digo, Polo, yo tengo un tema, tengo una deuda de 1.480.500 pesos con 50 centavos. ¿Tú me prestas eso o tú me prestas la mitad? Si nos estamos conociendo, tú dices así. No sé, eso hay que ver, porque tú sabes que negocios son negocios, no. Pero recuerda que es Joni estrella, no es una tipa que tú no conoces, que se puede liquidar. También, Que depende. tú puedes salir a desacreditarme por ahí a decir, Joni no me pagó. Y ella se cuida, su imagen, ella no es una loquita. ¿no? Te lo prestaría, ¿verdad? Y si tuviéramos una relación un chin más larga, tú me prestarías. No, lo mío es tuyo, no. Tú manejas también, tú vas a tener mi cuenta y toda la vaina. ¿Y si se casan hay prenupcial? Si tenemos hijos, no hay esa vaina. Mira, estamos como que muy suaves. Yo sé que tú no la vas a hacer la pregunta. ¿Cómo tú eres en la cama? No, es que eso no es pregunta que tú, un ejemplo, uno tiene que darse eso. La mujer que lo dice, eso tú mismo no te puedes decir que autonominar y que yo soy el mejor o yo... ¿Cómo tú ves a las mujeres? Ellas te tiemblan. Di que ya te tiemblan. ¿Y qué fue, Joni? ¿Tú has pasado por eso? A veces... ¡Ay, qué rico! Algo que me gusta de él, por ejemplo, que no me gusta de un tipo de que es súper cortado y súper corto. Que con el tipo súper cortado, tú puedes tener una noche espectacular, pero cuando amanece, tú no tienes con quién acurrucarte. Yo siento que con él yo me voy a acurrucar el otro día. Tú eres cariñoso, bro, ¿verdad? ¿Te gusta esa vaina? Sí, tú sabes que todo tiene su momento, tú sabes que claro, todo tiene su momento de ser cariñoso. Tú pisas cabeza también. De todo. ¡Qué chulo! What? Ya, che, que has hablado, hermano. Ahora, para pisarle la cabeza a Joni va a ser un lío en tu casa. ¿Pasa o no pasa? Que dije que sí. Ok, un aplauso para Polo. ¡Dale, Polo! Pero todos han pasado, Joni. ¿Qué es lo que pasa? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Todo bien? Bien. Bárbaro, qué flow, mira mi pinta. Ya, igualito al tigre que hace ese comercial. Mira mi flow, mira mi pinta. Bro, ¿y esa trenza qué es lo que? Esa trenza, una joven que hace Cuidado. trenzas. ¿Esa joven es muy amiga tuya o qué es de ti? Esa joven es mi madre. Ay, eso es muy lindo, ya. Lo arregló. Yo lo quiero para Joni ya. Mira, ¿y por qué tú traiste el ukelele? Yo le quiero dedicar una canción, pero antes de quiero nutrir mi conocimiento a ver cómo va la cosa y luego se la dedico. Ok, ella tiene que ser merecedora de tu talento. No.
quiero primero conocerla para yo nutrirme y luego ¿Pero dedicarle tú la una conoces? ¿Tú la has canción. visto ya en televisión? Yo todavía no la conozco a fondo. A fondo, ¿y por qué hace así? ¿Qué significa? A fondo es como yo conocerla. A profundidad. A profundidad. Se ve muy morboso eso. Un poquito. ¿Tú eres morboso? Depende. ¿Qué tanto? No tan así, pero todo depende del momento. Son unos depravados. Dicen que la gente con dientes separaditos son como medio guachiforilu internacionales. Un poquito. ¿Tú eres bueno con la lengua, bro? A veces. Dios mío, Señor Jesús. ¿En qué ámbito tú eres bueno con la lengua? Yo canto, yo como. Pues, o sea, si tú cantas, tú necesitas la lengua. O canta un chin, mi amor, claro. No, mentira, esa no es. Ya me gustaba eso. Baby, dime cómo hacemos pa' tú y yo comernos, porque no me aguanto, mami. Siento el fuego que tenemos y empezó el bellaqueo y empezamos lento, mami. Canta bien, tiene talento. Yo creo que él y yo pudiéramos tener una relación tipo de yo ayudarlo a que se pegue. No. Cuando peguemos un disco tuyo, entonces después tú me invitas a cenar. ¿Cómo así? No hay que pegarlo para eso. No, vamos a pegar el tema. No hay que pegarlo, ni el tema. Peguemos el tema. No hay que pegarlo. Mira, el primero se puede llamar Pégalo. O no lo pegamos. Entonces pasó, pero como amigo o qué? Como pana. Ok, entonces rechazado al final, porque no es un... Sí, pero no me gusta la palabra rechazada. Producción, revisen el baño, por favor. Gracias. Honey, ¿qué te opinas de esas flores que te dieron? Me gustan, son muy lindas, pero a mí no me gustan las plantas falsas. Lo que pasa es que yo te la traje de mentira para que te duren más. Tú puedes darme algo de verdad que dure más también. Lo que pasa es que yo no sé si tú puedas cuidar una orquídea. Mi amor, pero tú la estás enamorando a ella. Lo que pasa es que mi madre siempre me ha dicho, el hombre que sabe cuidar una orquídea, sabe cuidar a cualquier mujer. Pero es el hombre, pero a la mujer tú nunca le preguntas una cosa que no puede hacer. Pero yo no te la pregunté. Tú estás dudando de mí. Tengo ¿Tú que crees dudar. que yo no soy capaz de cuidar una bendita orquídea? ¿Te puedo hacer una pregunta? Yo te conozco. Ni yo tampoco a ti. Se supone que estamos aquí para conocernos. Te voy a decir una cosa. Así como tú me trajiste una flor falsa, una orquídea falsa, te la entrego para que te vayas con tu falsedad. Me gusta mucho brillar. Gracias, mi vida. Vas a tener una cita, un encuentro un poquito más personal con los chicos que tú pasaste. Déjame ponerme este brillo que me prestó tu hermana, pero... Ok, espérate. Ya que ustedes están sentados ahí, Honey, yo te tengo a ti un invitado especial. Yo quiero que vayan poniendo, por favor, producción, la silla, porque tú no vas a estar sola ahora seleccionando a quién tú vas a elegir para que sea tu futuro acompañante de vida. Va a venir una persona que es muy especial para ti y te va a ayudar a elegir a la persona correcta. Tenemos ahí, por favor, el invitado. Un aplauso, que venga. ¡Ay, ay, ay! Don, un placer tenerlo aquí en el estudio con nosotros. Está lindo, me acuerda mucho a mi papá. ¿Tú conoces bien qué le gusta a tu papá o no? Pero a ninguno le va a gustar, papi. Graben eso porque ninguno llena la expectativa. Aquí tenemos a tío Obi, él es muy ocurrente. Dios mío, papi, perdón, papi, yo estaba drogada. Estaba drogada, me drogaron. Su hija dijo como que le gustaba. ¡No, es mentira! Es mentira. No, papi, papi, él es el delivery que me lleva los botellones al quinto piso. Él es mi delivery del quinto piso sin ascensor y él me lleva eso. Y por eso papi me dijo, está bien, mi hija. Si te lleva eso, los botellones de agua, está bien. Y yo, sí. Y no es mentira, mi tía. No es mentira lo que. Mírenme los callos. Los callos míos tienen doble planta. Ay, Un hombre que trabaja. more, gracias por... Adiós, señor Andrés. Papi, ¿qué te parece? ¿Pero qué? Él, ¿qué tú vas a hacer, more? No, llevar los botellones. Andrés, bendiciones, yo no doy para eso. Me parece nada. Papi, ¿tú crees que yo estoy mal en la elección de mis hombres? Desde el principio, muy mal. ¿Ustedes se conocían ya? Yo quiero saber si ustedes se conocían. No. Yo lo había visto. ¿Se ha reído con él? He visto en los programas. ¿Qué le parece él como para su hija? ¿Para quién? Como para su hija, para ser el padre de sus nietos. No. Es que hay que hablar de genética, ¿tú crees? Porque todos los cruces
hay que hacerlo, que el macho, que transmite más fenotípicamente, tiene que ser superior a la hembra. Bueno, él es muy alto. Solamente altura. ¿Usted está casado? No estoy, pero he estado. Entonces, ¿usted no cree que sus malas elecciones no tienen que transmitirse a su hija? ¡El hueso! No, mira, por ejemplo, yo estuve casado con una joven y me invitó a almorzar hoy. Yo tengo una prima disponible. No. Todo aquel hombre que tiene una camisa rosada es porque está por porque hay hombres que no se la ponen. Bueno, entonces para usted, don Pío no pasó para ser el candidato perfecto. Como amigo. Como amigo. Y que ellos hacen un buen programa. Que no es una puya, pero a mí me dicen la cabra del humor. Que tú le dijeras a mi papá para que él confiara en ti y supiera que por lo menos su hija está en buenas manos. Yo no vendo amo y para convencer gente. O sea, al final, la que tiene que tomar la decisión eres tú, no a él. Entonces, te voy a decir algo. El otro día yo estaba en una discoteca y una tipa que estaba conmigo me dijo, no, tengo que irme para la casa. Uy, la llevé a su casa y se fue con otro de la discoteca. Le picó un ojo y se fue. Yo te recomiendo que me descalifiques, siga con los muchachos y nos juntamos ahorita. Porque tú eres el tipo al que se supone que yo le piqué el ojo en la discoteca. Exactamente. Entonces ahora... Y los otros me pagaron los tragos. Exactamente. Sigue con ellos, sigue haciendo el contenido, deja a tu papá contento, elijan el mejor fenotipo y genotipo. Y al final, en la noche, tú te juntas con el mal tipo. Un placer conocerlo, de verdad. No me paro porque tú sabes que como tú no me gusta. Quiero hacerle una preguntita, don Andrés. Déjame primero presentártelo. Él es mi padre. Mi papá también es emprendedor, es ingeniero, cría corderos, ovejas, que es una cosa muy distinta una de la otra. Pero explícale ahora a mi papá qué tú haces y qué harías por mí. Lo primero es que yo le quiero preguntar a don Andrés si es artista. ¿Usted es artista? ¿A usted le gusta el arte? No, artista no. Artista no. Pero me gustan las artes. No, pero es por una cosa, es porque usted pintó esa obra de arte. El fenotipo y el genotipo. No, y otras más. Claro, no me deja fuera Nicole y a las otras que anden por ahí. Tenemos algo muy similar usted y yo, porque yo soy emprendedor. Lo único es que mis emprendimientos son de la era moderna. ¿Y esa cara de Honey? ¿Qué pasó, Honey? Que papi me tuvo a los 16 años, tú no le puedes decir que él es mayor, porque él me tuvo siendo un menor de edad. Sí, pues yo fui Mire, este muchacho me gustaría a mí para que fuera mi seguridad. No, mi seguridad porque es fuerte. Y como pareja, ¿no le gustaría? ¿Pareja de quién? De ninguna. Entonces vamos a pedir que tú pases por el estudio A, porque estamos en el estudio B, como este estudio es tan grande y somos una producción tan espectacular, que pases por el estudio A para que dejes tu teléfono para contratarte como seguridad más adelante. ¡Wow! O sea, que no pasó. Don Andrés, esos tenis que tiene nuestro participante, ¿qué usted opina de ellos? No, yo no uso tenis. Pero lo de él, ¿lo sorprende, le gusta o se ve como un poco extravagante? Yo no uso tenis. Porque eso es cuestión de gusto. ¡Ay, un tatuaje, vaina! Y ella le dijo que le gusta. Usted no sabe eso. Y a que le gustan esa vaina. Que le gustan los tatuajes hasta en el cuello. Hay una muchacha que sale, que no sé de qué país es, no sé si alemana, no sé, pero es blanca. Yo veo muchos TikTok. Ella sale, dice que yo no estaría nunca en mi vida con un hombre con un tatuaje, no importa el tamaño que tenga el tatuaje. Digo yo, ya, esa tiene que ser mi esposa. Papi, ¿y tú nunca has estado con una muchacha que te guste, que tenga un tatuaje un poquito más grande? No, porque de que yo la veo con tatuaje, yo me voy de ahí. Hablador. ¿Cuál tú conoces que yo tenga con tatuaje? Tu mamá no tiene tatuaje. No. La mamá de Nicole no tiene tatuaje. No. La mamá del Machi no tiene tatuaje. No. La mamá de... Sigue diciendo mamá. Jefe, ¿usted nunca vio televisión, pues? ¡Ay, qué rico! Entonces Polo no pasa para ser... Gracias por venir. Pero un buen muchacho, como amigo. Bueno, él es cariñoso, o sea que cuando ella esté llorando, Polo nada más calentó la silla ahí, pero nada. Vamos con el próximo invitado que es blanco, vamos a ver qué es lo que es. Don Andrés, ¿por qué no se paró a saludarlo? Como diría mi abuelo, me duele la pierna. Le duele la pierna, depende de la persona. Bueno, yo creo ya en verdad que él se quemó porque tiene su tatuaje, pero imagínese lo que él no tiene tatuaje. Y no tiene arete, mira, no tiene arete, primero que no tiene arete. No, la verdad como se hizo la temática fue jugando con su mente. Yo quise ver qué tan usted persuadiza conmigo. Porque una cosa es la apariencia y otra cosa es lo que usted piensa. Claro. Y muchos adultos están equivocados con los tatuajes. O usted pide un acta de buena conducta para la persona que vaya a estar con su hija. ¿Por qué ella está soltera? Yo creo que es muy exigente ella. Eso es verdad. Yo creo que hay muchas... Es la primera vez que lo voy a decir. Nunca lo voy a decir ni antes, ni durante, ni después. Lo voy a decir aquí. Nunca lo voy a decir en ningún lado. Yo tengo 5 propuestas de matrimonio. 5, literal.
A mí me da mucha risa cuando la gente me escribe de que por eso que están solteras. Yo estoy soltera porque yo quiero estar soltera. Yo no puedo estar con una persona simplemente porque me supla algo económico. Hay algo que me gusta de Ángel, que es que maneja sus emociones. Y una persona que tiene inteligencia emocional es una gente que puede lograr todo lo que quiera. Cuando se pasó, un aplauso. Bueno, hasta ahora pocos hombres han tenido suerte de calificar como el hombre de Honey Estrella en este video. Recuerden que es la mujer más codiciada de República Dominicana. ¿Qué se te ocurre en esta cita, en este encuentro para conquistar? ¿Cómo tú puedes convencer al señor Andrés de que usted es el candidato perfecto para Honey Estrella? No, según lo que yo escuché, usted es ganadero, ¿correcto? Sí. Bueno, parte de mi familia es ganadera también. Mi familia es de los Alonso, no sé si lo conocen. ¡Alonso! Son mis ¿Con amigos. Z? Son mis amigos. Pues Fabio Alonso, Otra ventaja. Los Alonso de Río San Juan. Todo eso es su familia el día de hoy. Son buenas, gente muy trabajadora. No, yo vengo de una familia extremadamente trabajadora. Tiene un punto. Vamos bien, vamos bien. Tiene otro punto que no tiene tatuaje. Ok, va bien el hombre. Según lo que tú estás viendo, papi, porque no sabemos si tiene un... Primero que yo hago cuando no veo tatuaje es que lo invito a la piscina. El chico hasta ahora se ve bien, ¿verdad? Bro, ¿a qué tú te dedicas? Dile al don. Yo soy empresario, negociante, emprendedor también. Estoy montando una agencia publicitaria, manejo empresas también y todo ese tipo de cosas. Papi, esa pela de él, ¿qué tú opinas de esa pela? No, porque eso no se lo corrige. Yo primero que le voy a decir a él que se quite la pelada. Ustedes tienen como los mismos lentes de contacto, lentes así como... Es que lo que pasa en la mente maestra siempre piensan igual. O sea, tú estás al nivel del don, ¿eso es lo que tú quieres decir? No, tenemos las mismas ambiciones y eso es importante. Además, papi, ese color de piel es porque él juega golf y está en yate. Está quemadito del sol. Está quemadito. Está quemadito del sol. Ayúdalo, pasó. Bueno, señores, tenemos 2 finalistas. Vamos a ver qué es lo que. No ha sido fácil con don Andrés, que no le gustan los tatuajes ni los morenos. Vamos a ver qué es lo que. Entonces, chicos, la idea es que Honey le va a dar la vuelta a la ruleta. Dependiendo el número en el que caiga, ustedes van a realizar un reto que yo les estaré diciendo cuál es. Número 1, el que haga más pechada. Empieza Heteroide. Sí, tú crees que porque tú eres Alonso, yo soy Martínez de la Rosa. O la dama sabe. Empiezo yo. Bueno, vamos a contar. No, yo no voy a ser pechada porque en una carrera de perro, ¿usted ha visto a un leopardo compitiendo? Eso. Mira la cara a ella, eso no era lo que ella quería. ¿Qué te opinas, Honey, de eso? ¿Él tiene miedo o de verdad es lo que él dice? Lo que pasa es que una cosa es lo que yo quiero, una cosa que como mi papá está aquí, y como representar la fortaleza del varón. Y del fenotipo y genotipo. Nosotros queremos nietos fuertes. Por lo que veo, Honey no le gustó mucho, bro, eso, que tú no fuiste capaz de hacerlo a pesar de que dijiste una cotorra. Mi papá está aquí al frente, no puede estar aquí. Bueno, para salvarte, bro, ya que tú no quisiste hacer el reto, ¿verdad? Vamos a darle otra vez una vueltita a la tómbola a ver qué reto te toca. Y lo vas a tener que hacer sí o sí. Bueno, el número 2 es el que haga más reír en 5 minutos. Tienen 5 minutos cada uno para hacerla reír. No deja un hombre fuerte por un payaso, porque la mal quiere hacerte reír. Hay que entender, donde cabe una risa, cabe una longaniza. Y la tuya es bien chiquita. Mira los colores y coge el más clarito. O sea que entonces sería el blanquito que tenga tatuaje. Yo opino lo siguiente. Ay. El diablo. Bueno, señores, ya tenemos aquí una fuerte decisión que tomar entre Ángel y Alonso para Honey Estrella. Ya el papá, yo me imagino que sé que lo que es por aquí, si hacemos un trabajito de láser en el tatuaje y por aquí tal vez una... La crema de Sammy Sosa. La ven Michael Jackson. Voten en los comentarios. Quiero ver los comentarios, a ver, ustedes son los que van a elegir. Y quién sabe, a lo mejor después más para adelante hacemos una cita en un restaurante lujoso con Honey Estrella, uno de todos los participantes. ¿Qué tal? Un aplauso para los muchachos.